siguiente invitado es el doctor Germán Espino, él es hematólogo. Este es el mes de concienciación de los cánceres en la sangre. Doctor Espino, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Agradecido por la entrevista. Doctor, mes de cáncer en la sangre, una enfermedad que es frecuente en Panamá versus el resto de los países del área. Bueno, sí, en Panamá vemos bastantes pacientes con tumores hematológicos, o sea, tumores malignos de la sangre que le llamamos. Sí. No son más frecuentes que los tumores sólidos, por ejemplo, mama, pulmón, etcétera, pero sí lo vemos con bastante frecuencia. Y vale la pena mencionar que este es el mes precisamente que se celebran los tumores malignos de la sangre, que son básicamente los linfomas en todas sus variedades, las leucemias en sus formas agudas y crónicas y el mieloma múltiple. Bueno, de todos ellos, obviamente, la gran incógnita es de dónde salen. ¿Es genética, alimentación, es Sí, ambiente? sí. Sí, es una combinación de varios factores, en general genéticos y el medio ambiente. Eh, Hoy día la genética nos está ayudando muchísimo a identificar a Sí. los pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares o tienen predisposición hereditaria, que esos son apenas el 10%. Sin embargo, el otro 80% son relacionados con el medio ambiente. Y eso es lo que también en hematología se estudia también mucho en los estudios epidemiológicos, por ejemplo, obesidad y cáncer de la sangre, fumar y cáncer de la sangre y otro tipo de relaciones. Pero sí, es una combinación de tu predisposición genética junto con el medio ambiente. El lupus es considerado Eh, una enfermedad de la sangre y puede llegar a ser un cáncer. no, realmente no. Eso es una buena pregunta. A veces la gente me pregunta si yo soy, siendo especialista en la sangre, veo, por ejemplo, pacientes con tema de azúcar en la sangre. Yo le digo, no, eso no es una enfermedad de la sangre. Se detecta en la sangre. El lupus no es una enfermedad de la sangre. El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico que afecta principalmente a mujeres, pero que se puede precisamente diagnosticar a través de estudios de la sangre. Eso sí es correcto. Este es un tipo de cáncer que en su mayoría afecta a personas de la tercera edad, Es correcto. pero también le da Sobre todo, jóvenes. Pero también le sobre da todo el jóvenes. mieloma. Ajá, Pero también le da a jóvenes en qué incidencia. ok, el mieloma múltiple es una enfermedad principalmente mayores de 60 años, igual que los linfomas, Sí. igual que las leucemias crónicas. Las leucemias agudas sí las podemos ver en pacientes menores de 40, 20, inclusive las vemos en adolescentes también en muchas ocasiones, pero no es frecuente encontrar un paciente con leucemia crónica de menos de 30 años, un paciente con mieloma múltiple menos de 30 años, un linfoma no Hodgkin menos de 30 años. Es más común encontrar una leucemia aguda menos de 30 años. O sea que sí podemos encontrar pacientes por debajo de esas edades, pero no es la regla realmente, es la excepción más que todo. Sobre, es decir, uno antes le decían leucemia y era casi una condena a muerte. Es Eh, correcto. Obviamente la ciencia ha avanzado mucho en este tratamiento. Uno de sus formas es lo del trasplante de médula, que, Correcto. que me explicaba que no es algo tan complejo como suena. Es correcto. Sí, así es. Sí, mira, yo creo que han habido dos aspectos importantísimos que han incidido muchísimo en los últimos 10 años en las mejoras de la sobrevida globales de todas las enfermedades hematológicas malignas que te acabo de mencionar. Y la más importante de ellas ha sido precisamente el estudio de la genética. La genética nos está llevando a diagnosticar a los pacientes más tempranos con técnicas más sofisticadas y más precisas, y también eso ha permitido desarrollar tratamientos que ya no son quimioterapia. El trasplante es una de estas novedades, realmente que ya no es tan novedoso, pero tiene sus años, y también ha avanzado a la par de los estudios genéticos. Ciertamente el trasplante, como lo mencionas, técnicamente no es difícil, o sea, la gente tiende a pensar que es una operación y no lo es, realmente es un procedimiento que es una transfusión. Sin embargo, lo que sí es complejo es lo que ocurre después que uno infunde las células madres en la persona. Para eso uno sí tiene que tener un entrenamiento idóneo y apropiado, porque el reconocimiento de las complicaciones sí es importante. Pero ciertamente, como menciona Fernando, técnicamente no es un procedimiento difícil realmente. Bueno, lo cierto es que el avance, sobre todo en el tratamiento de los diferentes cánceres, ha sido, yo creo, que el gran paso hacia adelante de la medicina en este siglo. Es correcto, así es. Y fíjate algo interesante, y aparte de lo que hablamos de la genética también, y ahora aplicando la genética a los tratamientos,
¿Hacia dónde vamos hoy día con los cánceres? Hoy día vamos con los cánceres, y fíjate que estoy diciendo los cánceres, no el cáncer, porque Sí, precisamente tú puedes tener dos pacientes con la misma enfermedad que no responden igual al mismo tratamiento. ¿Dónde vamos hoy día con la genética? A decirle a un paciente que tiene un determinado tipo de cáncer, mira, este tratamiento para ti no es el apropiado, para ti el apropiado es el tratamiento B. Y para el paciente el otro decirle, mira, para ti el tratamiento B no es el apropiado, para ti el apropiado es el tratamiento A. Inclusive las drogas son diferentes, como te mencionaba. Ya hoy día prácticamente la quimioterapia, que todavía es existente, sí. está poco a poco pasando a desuso. Hoy día tenemos tratamientos novedosos, como moléculas como por ejemplo el venetoclax, el ibrutinib, los anticuerpos monoclonales, una gama de tratamientos que están doblando las sobrevidas. Por ejemplo, te pongo el caso del mieloma múltiple. Sí. Mieloma múltiple, yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a practicar hematología, ya quizás 20 años, el mieloma múltiple era una enfermedad que los pacientes tenían una sobrevida aproximadamente de 3 años. Hoy día esa sobrevida se ha doblado 6 años y en casos hasta 10 años. Y ha sido precisamente, sobre todo en los últimos 10 años, a la introducción de terapias que han sido impactantes en la sobrevida. ¿Cuáles son los síntomas para uno, pues, acercarse a un hematólogo que puede, pues, sobrevenir en un cáncer de sangre? Esa es una buena pregunta. Mira, en general depende del tipo de enfermedad. Las leucemias agudas siempre se presentan sintomáticos. Los síntomas típicos son los síntomas de lo que llamamos la falla de la médula ósea. El paciente puede venir con la hemoglobina baja y se va a sentir débil, cansado, pálido, y eso va a ser un proceso rápido. Igualmente puede bajársele mucho las plaquetas que nos defienden de los sangrados y el paciente acudir a una consulta porque, por ejemplo, tiene sangrados permanentes por encías, por la nariz, puntitos rojos, moretones, aumento de la menstruación, etcétera. O puede venir con un cuadro infeccioso que no mejora, le dan antibióticos y sigue ahí. Pero también está el otro extremo de los pacientes, que son los pacientes asintomáticos, que muchas veces ahí es donde nosotros, como Sociedad Panameña de Hematología, insistimos en la atención primaria de los colegas que son los que reciben estos pacientes, que muchas veces no tienen síntomas, pero en los exámenes de sangre tú sí le puedes detectar o empezar a sospechar que algo no anda bien. Por ejemplo, un paciente con una leucemia crónica puede tener los glóbulos blancos muy altos, ¿verdad? Y no tener ningún síntoma. Y me lo dicen, doctor, pero ¿por qué yo tengo una leucemia? Si yo solamente fui a hacerme un examen rutinario y me encontraron los glóbulos blancos altos y ahora me dicen que probablemente tengo una leucemia. Sí, así pasa, porque las leucemias crónicas, hasta el 40-50%, dependiendo de cuál de las dos te esté hablando, pueden no tener síntomas y se detecta con un examen de sangre. Por tanto, nosotros insistimos con los colegas de atención primaria, por ejemplo, los médicos generales, internistas, geriatras, etcétera, que son los que reciben a estos pacientes por primera vez, que estén pendientes con estos hallazgos que son las manifestaciones, las primeras manifestaciones con las que se sospecha. Y al mismo tiempo aprovecho para decir también a las personas, a los pacientes, a todos los que estamos aquí presentes, que la prevención es importantísima y después de ciertas edades uno tiene que hacerse un hemograma por lo menos una vez al año. Doctor, gracias, doctor Germán Espino, hematólogo. Gracias por Gracias, gracias. por esta entrevista y sobre todo, pues crear conciencia de lo que son estos cánceres de sangre. Y bueno, son frecuentes y uno pues siempre la salud es primero.